Y en el Noti Central de la TV Pública vamos ahora en vivo a uno de los móviles, en este caso con Gastón Zulás. Adelante, Gastón. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches para todos. Estamos en el tercer piso del Palacio del Congreso, en la presidencia del bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista, con su titular, el diputado Agustín Rossi, presidente de la bancada justamente FPV-PJ, para continuar cosechando las repercusiones de este procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo no causó demasiada sorpresa esta resolución del juez Bonadío, ¿verdad, diputado? Bueno, la verdad que nosotros consideramos que hay una fuerte campaña persecutoria sobre la expresidenta. Y en ese marco era previsible que una investigación absolutamente discrecional y direccionada terminase donde terminó, ¿no? Está claro que nosotros defendemos el Poder Judicial, creemos en el Poder Judicial, creemos en la justicia independiente, en jueces imparciales. No es este el caso que estamos presentes en el marco de una investigación plagada de irregularidades desde el principio hasta el final, ¿no? Así que lo cierto es que esta discrecionalidad está apuntada fundamentalmente sobre la figura de la expresidenta. La realidad es que los dirigentes políticos opositores siempre estamos cruzados por este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando uno analiza la causa, cómo empieza la causa, con las fotocopias de unos originales de los cuadernos que nunca vamos a saber, que nunca los vamos a conocer. Desde allí ya no sabemos en qué momento fueron escritos, cuál ha sido la correlación, cuando a partir de esos cuadernos, de esas fotocopias que eran indicios de prueba, se pusieron presos a una cantidad de empresarios. A esos empresarios se le hicieron sentir, como dijo alguien alguna vez, el olor a tumba, en los distintos lugares donde estuvieron privados de su libertad. Se indujo y se hizo un abuso de la figura del arrepentido, la figura jurídica del arrepentido. Se llevó adelante allanamientos absolutamente irregulares, en donde a la expresidenta no se le permitió ejercer el derecho a la defensa, como cuando fue el allanamiento aquí en su departamento en la ciudad de Buenos Aires, o cuando se buscaron 3 testigos militantes de Cambiemos en Río Gallegos. Bueno, una serie de elementos que a nosotros nos parece que muestran una discrecionalidad en la investigación, y que claramente es en el marco de una persecución política. Y obviamente que el doctor Bonadío, que ha mostrado claramente una animadversión hacia el kirchnerismo y especialmente hacia la figura de la expresidenta, siga siendo quien tenga adelante las causas, es un problema, ¿no? Daniel, los está escuchando el diputado Agustín Rossi. Con todo gusto, diputado, lo saludamos. Y dentro de la misma causa, ¿cómo analiza que exfuncionarios de importancia, como un ex jefe de gabinete o un ex secretario de Estado como José López, o un funcionario que en su momento tuvo mucha actividad de importante nivel como Claudio Berti, reconozcan haber cobrado coimas? Uberti ni siquiera fue funcionario de Cristina. La verdad que es un funcionario, claro, que cuando fue funcionario, cuando asumió Cristina, ya no estaba en el gobierno. A veces habla como si hubiese desayunado, almorzado y cenado con Cristina, ¿no? Entonces me parece bastante irregular absolutamente todo. Yo le digo claramente, yo destaco y creo en la inocencia de Cristina, creo en la honestidad de la expresidenta. Usted sabe que fui su funcionario, fui ministro de Defensa durante 2 años y medio de gestión. En esos 2 años y medio de gestión me tocó administrar 3 presupuestos de defensa. Sé de la mirada que la expresidenta tenía sobre la administración de los recursos públicos, de la exigencia de transparencia. Le cuento un hecho: cuando yo llegué al gobierno, al ministerio, en la primera reunión que tuve con el jefe de la Fuerza Aérea, me marcó 2 objetivos: la reparación a nuevo de los Hércules C-130, cosa que hicimos, y el reemplazo de los aviones Mirage. Trabajé muchísimo en ese, yo y mi equipo, ¿no?, en el reemplazo de los aviones Mirage. Consultamos la posibilidad de los F-17 norteamericanos, de los Mirage, de los F-1 españoles, de los JF-10 chinos, de los Sukhoi rusos. Bueno, finalmente nos quedamos con una opción que
en precio y prestaciones nos parecía la más razonable, que eran los kafir israelíes. Cuando estábamos a punto de firmar, que ya era sobre el final de nuestra gestión, Cristina me frenó y me dijo, mirá, la verdad que la mayor parte de lo que se tenga que devengar de este contrato lo va a tener que hacer la gestión que viene. Si lo firmamos ahora vamos a generar un manto de sospecha que no quiero, así que quedó ahí frenado. Así que esa es mi mirada sobre la expresidenta. Sobre el resto, la Argentina tiene que existir el principio de inocencia. Y acá el principio de inocencia no está garantizado. Habida cuenta que hay un tal condena mediática previa que después todo resulta muy difícil de llevar adelante, ¿no? Claro, evidentemente una cosa es el ministerio que usted manejó, pero ¿cómo analiza entonces en otro ministerio como el de Planificación que hubiera tantos casos que, bueno, está preso debido, pero también varios secretarios, los colaboradores, los que eran las manos derechas de él durante muchos años? Bueno, como le dije recién, Julio Debido fue desaforado y fue privado de su libertad en un procedimiento que yo critico fuertemente de esta Cámara de Diputados, ¿no? Porque en el momento en que Debido fue desaforado, por una de las causas que fue desaforado, ni siquiera estaba procesado. Vamos a cumplir un año con Debido, con desafuero, y todavía no se ha producido condena en ninguna de las causas. El mismo caso del ex vicepresidente de Amado Boudou, que fue condenado en primera instancia. La mayoría de los condenados en primera instancia esperan el fallo de casación en libertad, y no fue el caso de Amado Boudou. Se hace un abuso de la institución de la prisión preventiva, diciendo que los exfuncionarios tenemos poder residual. La verdad es que resulta claramente extraño, ¿no?, que a los que estamos en la oposición, que no tenemos ninguna posibilidad ni ningún contacto con el poder, y que al contrario enfrentamos al poder que hoy gobierna en la Argentina, se nos acuse de esa circunstancia. Y por el otro lado, usted fíjese lo que pasa en esta Cámara de Diputados. Hace 3 meses que hay un pedido de prisión preventiva y de eliminación del procesamiento para una diputada de Cambiemos, de Aida Ayala, y Cambiemos no acelera ni intenta sacar el tema ni llevarlo adelante, ¿no? A propósito de la Cámara de Diputados, mañana va a estar allí el ministro Duhovne, se va a empezar a tratar en las próximas horas el presupuesto. Pareciera que hay un acuerdo, hoy 3 gobernadores más firmaron el preacuerdo, pareciera que se dirige hacia una aprobación. ¿Cuál va a ser la postura del Frente para la Victoria? Nosotros estamos en contra de este presupuesto. Estamos en contra de un presupuesto porque el presupuesto es una expresión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, mal se nos puede pedir a nosotros que aprobemos el presupuesto cuando el presidente no quiso que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se debata en el Congreso de la Nación. Es un presupuesto que marca nuevamente recesión económica para la Argentina. Reconoce una recesión económica de 2.4 ahora y marca una recesión económica de medio punto para el año que viene. Recesión económica significa pérdida de puestos de trabajo, pérdida de poder adquisitivo del salario, mayor empobrecimiento general de la población, cierre de empresas, quiebre de muchísimas empresas. Tiene muchísimas inconsistencias. Habla de un tipo de cambio de 38 pesos el dólar para final de este año, con el único objetivo, cuando hoy el tipo de cambio es de 40, nadie puede imaginar que el dólar va a bajar a 38 a final de este año, cuando el único objetivo es tratar de que el peso de la deuda no supere el 100% del PBI, está en el 88, 89% con 38 pesos por dólar. Habla de un tipo de cambio que el año que viene se va a mantener fijo, casi a 40 pesos el dólar, cuando vamos a tener una inflación que el mismo presupuesto presupone del 25%. Nosotros creemos que en realidad ponen un tipo de cambio de 40 porque lo que están estimando es que el peso de los intereses sea menor, va a terminar siendo un 3% del PBI según ese tipo de cambio, pero seguramente va a terminar siendo mayor, y para no aumentar los indicadores de inflación. Modifican la ley de administración financiera para poder renegociar la deuda sin ningún tipo de condicionamiento. La ley de administración financiera prevé que si usted quiere renegociar la deuda tiene que cumplir al menos 2 de estas 3 cláusulas: bajar el monto de la deuda, bajar la tasa de interés o aumentar el plazo. Le saca esos condicionamientos y dice que se tiene que renegociar a condiciones de mercado. Como la mayor parte de deuda fue tomada en el 2016-2017 a tasa de interés más baja que las actuales, nosotros
presumimos que quieran renegociar la deuda a una tasa más alta, y con lo cual va a ser un mayor endeudamiento para el conjunto de los argentinos. Aumentan los rubros sobre los cuales se va a pagar impuesto a las ganancias para los trabajadores registrados. Se incorpora una cantidad de rubros más allá del salario específicamente, con lo cual aquella vieja promesa de que los trabajadores no iban a pagar ganancias durante el gobierno del presidente Macri, no solamente siguen pagando ganancias, sino se computa sobre una mayor cantidad de ítems de los que componen el sueldo de los trabajadores registrados. Así que desde cualquier mirada, desde cualquier punto de vista, para nosotros este es un presupuesto que no le trae buenas noticias a los argentinos, es malo en términos generales, expresa una situación económica y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros no creemos que ese sea el camino, ¿no? El gobierno cree que va a resolver los problemas de la economía argentina con más ajuste para resolver el problema del déficit fiscal. Y la verdad que más ajuste es recesión económica. Recesión económica es menor recaudación es más déficit. Entonces, de nunca acabar este problema como siempre ha sucedido en la Argentina. Los problemas de la economía argentina se resuelven con crecimiento y eso es mejores salarios, mejores jubilaciones, mejores pensiones y eso es justamente lo que no contempla este presupuesto. Bien, un montón de temas que seguramente van a dar para la negociación, para intentar las distintas bancadas modificaciones, así que lo seguiremos hablando en los próximos días porque esto se va a meter en la discusión en octubre. Le agradecemos, diputado, y lo dejamos con Gastón para las últimas consultas desde allí. Gastón. Gracias, Daniel. Aprovechamos para la parte política, justamente político de raza de la provincia de Santa Fe. A un año prácticamente de las elecciones presidenciales 2019, ¿piensa cómo ha trascendido en una eventual candidatura presidencial, quizás teniendo en cuenta que haga o no con respecto a eso una candidatura a Cristina Fernández de Kirchner o eventualmente poder acompañarla en una eventual fórmula? Yo ya he dicho que tengo toda la decisión tomada de ser candidato a presidente. Obviamente que esa decisión es una decisión que tomo dentro del marco de un espacio político que es el Frente para la Victoria, la Unidad Ciudadana, el espacio político que lidera Cristina. Hoy, si Cristina es candidata, yo no lo voy a hacer porque el espacio tiene que tener un único candidato, pero mientras tanto trabajo fuertemente todos los días para construir esta candidatura y que el espacio político tenga esta posibilidad de tener esta candidatura, ¿no? Muchísimas gracias, diputado Agustín Rossi. Bueno, Daniel, todos los temas aquí en el tercer piso del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados con el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Ustedes.